Hola compañeros, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso. Estábamos viendo propiedades de los conexos, me parece, y nos quedamos en componente, lo que es una componente. Espero hayan visto las propiedades que yo les comentaba sobre cuál es el comportamiento de una componente en un conjunto. Sí. Bueno, chéquenlas, eso ya lo revisan ustedes. Nos quedamos en una proposición que decía que si el conjunto es abierto, entonces las componentes son abiertas. Hay que tener cuidado, abiertas en C, en C. Y eso de alguna manera es como que evidente porque recuerden que se demuestra que un conjunto es unión de sus componentes y las componentes son ajenas a pares. Pues imagínense si les presento un conjunto como una unión de ajenos a pares y les digo que el conjunto es abierto. Entonces, de alguna manera uno podría razonar y verificar que esos conjuntos en realidad, al ser ajenos a pares, cada uno de estos debería ser abierto. Que si alguno de ellos contuviera alguno de sus puntos frontera, pues esto ocasionaría que el conjunto unión no fuese abierto. Se emplea también la idea de que estamos hablando de componentes. ¿Sí? Lo dejo de tarea, luego lo platicamos a detalle, pero revísenlo por favor. Voy a detener el video, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar de material que corresponde. Estamos dando un breve repaso a lo que ustedes vieron de variable compleja en sus cursos y nos habíamos quedado aquí. Bueno, con respecto a las sucesiones, pues se trata de la definición natural, ¿verdad? De convergencia. Diremos que una sucesión, que hay que recordar que una sucesión no es más que una función de los naturales a los complejos. Se dice que converge a otro complejo, sí, solo sí, pues para cada épsilon existirá un natural a partir del cual todos los zn distan de z en menos que épsilon. Aquí la interpretación es muy sencilla. Supongan que este z, entonces, dado un radio el que quieran, épsilon, ahí adentro deben de estar zn con índice mayor o igual que n mayúscula. Entonces, aquí las vecindades son discos. La notación ves que límite de zn va a ser z cuando n tiende a infinito, o a veces se omite la notación de que n tiende a infinito cuando ya entendemos que el natural que aparece ahí es n. ¿Sí? O este hecho justamente es equivalente a que la distancia entre estos dos complejos tienda a cero. Es exactamente lo mismo. Enseguida algunas propiedades. Estas desigualdades que aparecen aquí, pues justifican el hecho de que Zn converja a Z si solo si la parte real converge a la parte real y la imaginaria a la imaginaria. Esto de alguna manera nos hace pensar que el análisis complejo se reduce a un análisis real en dos variables reales, lo cual puede ser engañoso ya que esto no es cierto debido a que la analiticidad, si recuerdan, nos permite expresar a una función en serie de potencias y eso no ocurre en una variable real. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Aquí en apariencia uno puede pensar en la trivialización de ver a C pues como un análisis real en el caso de las sucesiones, pero no. Tienen comportamientos parecidos. En el siguiente es un ejemplo hasta qué punto se puede extender nuestra idea de equivalencias. Miren, tenemos una sucesión donde cada uno de los términos está dado podríamos decir que es su representación trigonométrica. Rn son las normas y los θn son los argumentos. También es llamada polar. Esos son los términos de la sucesión, mientras que el límite, supongan que igual lo escribimos en términos de R y θ. Permítanme tantito. No hay quien. Bueno, entonces, la pregunta aquí, ¿la sucesión converge a Z? Sí, solo sí. Los radios convergen al radio de Z
y los argumentos de Zn convergerán al argumento de Z, pues la respuesta es dependiendo, ¿verdad? La respuesta depende sobre nuestra ubicación. Miren, vamos a aclarar lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que los ángulos los medimos partiendo del semieje real, ¿sí? Entonces, resulta que teta n y teta están entre 0 y 2pi. Con respecto al hecho de que Rn tienda a R, esto estarán de acuerdo, equivale a que Zn en norma tienda a la norma de Z. Es exactamente lo mismo. Una consecuencia de la desigualdad del triángulo, esta, pues nos dice que ocurre una implicación. Si Zn tiende a Z, pues entonces Rn tenderá a R, ¿vale? Bueno, en otras palabras, si Zn tiende a Z, tenemos esta convergencia, forzosamente tenemos esa convergencia. Sin embargo, yo no puedo asegurar que Zn tienda a teta porque hay un pequeño segmento en el cual perdemos esa continuidad y es cuando hemos dado un giro con respecto a los ángulos. En nuestro caso, insisto, partimos del ángulo midiéndolo del semieje positivo real. Hay quienes establecen que se mide desde aquí, ¿sí? El ángulo se mide desde menos pi. Bueno, ya dependerá de cada libro, de cada autor. En nuestro caso, si pongan, si tengo que el punto Z es 1 y enseguida considero la sucesión que se encuentra en la circunferencia unitaria, ¿sí? Imagínense puntos que están en la circunferencia unitaria y que tienden a 1. Aquí sin problema, de hecho la norma es la misma, estarán de acuerdo, la norma es la misma. Sin embargo, los ángulos cambian totalmente. El ángulo que representa 1 es 0, mientras los ángulos que representen a Zn son tetas n, pero como estamos viendo, los teta n tienden a 2pi, ¿vale? Tienden a 2pi. Entonces, la respuesta a la pregunta es ¿cuándo yo puedo asegurar que Zn converge a Z? Sí, solo si los radios convergen a los radios y el ángulo al ángulo, pues únicamente cuando el límite no se encuentra o no hay un comportamiento de que pasemos de uno a otro, ¿sí? Cuando Z no es un real positivo y existe una infinidad de términos, estarán de acuerdo, y existe una infinidad de términos cuyos argumentos sean menores que 2pi. ¿Sí? Ahí es cuando no puedo asegurarlo. ¿Sí? Yo no podría asegurar esto. Con respecto a 0, no hay nada que hacer porque el ángulo en 0 no es definible, no tiene sentido definir el ángulo en 0. El 0 incluso ya agréguenlo si quieren. Los reales unión el 0. ¿Sí? Entonces, la equivalencia de esta convergencia ocurre siempre y cuando nuestro límite no sea un número real. Y si es un número real, entonces que no exista una infinidad de términos cuyos ángulos sean menores que 2pi. Y estoy hablando de una infinidad, porque de ahí podemos hablar de una subsucesión y llegar a un problema prácticamente viendo a esta subsucesión. Sí, entonces, esa sería la respuesta. Con respecto a vamos aquí, lo que se verifica, bueno, ya estos son definiciones, me parece. Dado un conjunto y un punto, un número complejo, se dice que el punto Z es límite de A si existe una sucesión de puntos en A distintos de Z, ¿sí?
una sucesión en A menos el elemento Z, el conjunto unipuntual formado por Z, tales que convergen a Z. Ese sería el punto límite. Nosotros necesitamos el punto límite, estarán de acuerdo, para definir lo que es la derivada. Esto ocurre debido a que, recordarán, en el denominador existe Z menos C, donde Z tiende a C, pero lo que pedimos es que se aproximen más y que nunca sean C, solamente es en el límite. Esta expresión justamente nos va a ayudar a definir lo que es la derivada, y la derivada se definiría en puntos límites, ¿sí? Porque pedimos que existan puntos muy próximos a C, pero que no sean el C. Ahora, esto ya cuando se trabaja con funciones analíticas definidas en dominios, pues ya ni siquiera nosotros hablamos de punto límite, porque un dominio va a ser un abierto conexo. Y resulta que en un abierto conexo, todos sus puntos son puntos límites. Así que podemos tratar de establecer el concepto de derivada en cualquier punto. Bueno, luego vemos lo que es una sucesión de Cauchy. Es el concepto que ustedes conocen en análisis real. Para todo epsilon existe una n tal que a partir de esa n, todos los términos distan a pares en menos que epsilon, ¿sí? Cualquier dos términos con subíndices mayores o iguales que n siempre distan en menos que epsilon. Hay que recordar que el concepto de ser una sucesión de Cauchy es importante en la práctica. Es importante en la práctica porque creo que lo he comentado muchas veces. Afortunadamente los complejos, los reales, algunos espacios de funciones y espacios de matrices y otras cosas un poco más complicadas, afortunadamente todos esos elementos, o esos espacios mejor dicho, resultan ser espacios completos. ¿Por qué es importante trabajar, o el hecho de que nuestras soluciones estén, o las soluciones al problema que nosotros tenemos estén en espacios completos? Por la sencilla razón de que equivale a decir la convergencia a ser de Cauchy. Miren, muchas veces el problema de encontrar el límite, muchas veces para conseguir el límite, si yo me voy por la definición, si quiero mostrarles que la sucesión converge por el límite, debo demostrarles primero quién es el límite, ¿sí? Sin embargo, si yo me enfoco en el criterio de Cauchy o en la definición de ser una sucesión de Cauchy, no me pide límite. Es más, la sucesión de Cauchy prácticamente nos está diciendo que el límite no nos importa. ¿Por qué? Porque para aproximaciones yo puedo considerar Zn como el límite con ciertas aproximaciones para n muy grande, porque estará muy cerca del límite. Y es lo que usualmente se hace. Cuando ustedes hablan de cierta medida, de cierta longitud, de cierta magnitud, nunca vamos a hablar de la magnitud exacta, solo damos aproximaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué están dando? Pues resulta que mi estatura es L. Profe, por ahí existe una sucesión que converge a L y se me ocurre dar un Zn mayúscula y prácticamente digo que es L. Es lo que realmente pasa. Entonces, lo que damos es un término muy próximo al límite. Lo mismo pasa con funciones. Es más, déjenles comento qué pasa con funciones. Muchas veces uno trabaja con funciones y las funciones son importantes porque son soluciones de ecuaciones diferenciales, y ustedes allá sabrán que pues aquí se modelan muchos fenómenos físicos, matemáticos, económicos y cosas por el estilo. Por eso vamos a hablar de espacios de funciones. Miren, muchas veces cuando tienen un espacio de función y la dimensión de este espacio es infinita,
a lo que se recurre, perdón, es trabajar con una dimensión finita, un subespacio de dimensión finita, muy grande, muy grande. Y se hacen cálculos para en realidad mostrar que si el espacio original tiene una solución Y de la ecuación, pues el espacio de dimensión finita va a tener una solución Y' próxima a Y, ¿sí? Bueno, Y asterisco. De tal manera que si n es muy grande, Y puede considerarse como Y'. Eso es lo que ocurre en espacios de funciones. Siempre damos una aproximación, ¿sí? Una aproximación. Bueno, y bueno, recuerden trabajar con un espacio de dimensión finita. Si tiene un producto interno, pues hablamos de una base ortonormal y surgen muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, ok. Es lo que se tiene. Entonces, el hecho de que nuestro espacio sea completo ayuda mucho porque nos está indicando que para mostrar que una sucesión sea convergente, no hay que irnos por la definición si es complicado, simplemente hay que probar que la sucesión es de Cauchy, ¿vale? Y en la práctica el límite puede ser un Zn con n muy grande, que nos convenga de alguna forma. Bueno, a continuación tenemos que un conjunto es cerrado si solo si para cada sucesión en A con un límite, resulta que ese límite debe de estar en A. Se verifica, ¿verdad? Que un conjunto es cerrado si solo si, pues ya prácticamente tiene a todos sus puntos límites. ¿Sí? Es lo que podríamos ver, porque si Z está en A, pues ya está en A, ya no me preocupo. Pero si Z no está en A, lo que estoy indicando con esta sentencia es que Z debe de ser un punto límite de A. Y son prácticamente los que nos interesan. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, A es cerrado si solo si tiene a todos sus puntos límites. Más aún, la cerradura es el conjunto A agregando los puntos límites del conjunto A. Toda sucesión de complejos converge si solo si, así se denotaría, es de Cauchy, es decir, C dotado con la métrica que ya conocemos, es completo. Ya habíamos hablado de lo que es espacios completos y de la importancia. Dado C, un subconjunto, se verifica que C es completo si solo si C es cerrado. Es lo que caracteriza es lo que caracteriza los subconjuntos de completos. Ser cerrado equivale a ser completo dentro de los espacios completos. Y por último, el diámetro. ¿Sí? El diámetro de un conjunto es el supremo de las distancias entre dos elementos del conjunto. Es el supremo de esas distancias. Y prácticamente, por ejemplo, el diámetro en una circunferencia de radio 1, pues el diámetro mide 2. ¿Estarán de acuerdo? Es justamente la generalización de este concepto para otros conjuntos. Bueno, se verifica que el diámetro de A coincide con el de su cerradura. ¿Sí? El diámetro de A coincide con su cerradura. La demostración de este hecho, pues, prácticamente es usar que A es A unión los puntos límites, porque pues resulta que estos puntos límites siempre están próximos a elementos de A. Así que cuando yo elijo una pareja cualquiera en A barra, estarán de acuerdo. Esto siempre es menor o igual. Imaginen, si Z y W están en A, honestamente no me va a interesar, porque si Z y W están en A, para la igualdad, pues es lo que nos conviene, que el diámetro de A sea igual al diámetro de A barra. Veremos el caso. Supongan que Z está en A y W está en A, es un punto límite. Si eso pasa, miren, tendremos aquí Z menos Z asterisco más Z asterisco menos W. Z asterisco lo elijo de tal manera que esto sea muy pequeño. Esa distancia de Z asterisco a W sea muy pequeña y es posible. Y es posible porque
justamente W es un punto límite de A, así que va a existir Z asterisco. Entonces, esto sería menor o igual, y aquí aparece el diámetro de A, justamente el diámetro de A más un épsilon. Ahora, ¿qué ocurre si ambos puntos, tanto Z como W, son puntos límite? Pues eso sería menor o igual que Z menos Z asterisco más Z asterisco menos W asterisco más W asterisco menos W, donde pues estarán de acuerdo, Z asterisco debe de estar en A y debe distar de Z por ser punto límite de A en menos que epsilon medio, supongan. Lo mismo W asterisco. W asterisco, un elemento de A que diste de W en menos que epsilon medios. Entonces tendrán que es menor o igual que la cantidad de arriba. Y de aquí claramente se obtendría que el diámetro de A barra es menor o igual que el diámetro de A. Este epsilon, hay una propiedad en cálculo 1 que ese epsilon me justifica esta desigualdad, menor o igual. Y es la que verificamos porque la desigualdad opuesta no la voy a mostrar debido a que A está contenido en A barra. Y como hemos tomado supremos, recordarán que de esa contención se deduce que el supremo de A barra tiene que ser mayor o igual que el supremo de ciertas distancias dadas en A. Es decir, el diámetro en A barra es mayor que el diámetro en A. Por eso, tan solo lo que acabo de comentar es que para cualesquier puntos que ustedes eligen en A barra, si toman las distancias, hay tres casos. Puede ser que Z y W se elijan en A. Si se eligen en A, no me interesa. Si W o Z están en A barra, aplicamos este razonamiento. Si W y Z están en A barra, aplicamos el de abajo. Es decir, siempre se va a obtener que el diámetro de A barra va a ser menor que el diámetro de A más un épsilon. Entonces, es importante. Bueno, espero que me estén oyendo, o mejor dicho, escuchando, porque eso implica, me parece, atención. ¿Alguien me puede decir qué ocurre con el diámetro del interior? ¿Qué ocurre con el diámetro del interior? ¿Puedo establecer alguna relación? ¿Se debería tener que al menos es menor o igual? Ok, el diámetro No de A estoy seguro interior, de la igualdad. menor o igual, exacto. A ver, entonces, dame un ejemplo en donde sean iguales. Sencillo. Cuando A Pues es un qué? donde es cerrado, ¿no? Cuando A es cerrado, o mejor dicho, cuando sean iguales, ¿eh? Cuando estos diámetros sean iguales, lo más sencillo que me digas es que A sea un Eh, intervalo, no. Bueno, es que lo que se me ocurre es que hace a un conjunto cerrado y pues entonces como va a ser cerrado va a ser igual a cerradura. Es lo que se me ocurre ahorita. A, pero es interior. Es el interior. La Interior, ok, pregunta es, interior, sí, sí, creí que era la cerradura. sí, 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 dime sí, un caso en que el diámetro de la interior es igual al diámetro de A. Cuando es abierto, ¿no? podríamos... ¿Sí? Cuando A es ¿Cómo? abierto. Porque cuando A es abierto, habíamos comentado, me parece que es el interior. Sí, cuando A es abierto, pues coincide con su interior y se trata del diámetro del mismo conjunto. Ahora, un ejemplo, porque me comentaron bien que se ocurren las dos desigualdades. Bueno, las dos identidades que tenemos ahí. Entonces, cuando el diámetro del interior es menor que el diámetro, estrictamente menor que el diámetro de A. Un ejemplo. Cuando pues no está abierto, ¿no? Ajá, O ok, pero es específicamente para que que sea cerrado. aquí hay que tener cuidado. Me parece que hay que buscar para que la desigualdad sea estricta. Tienen que darme un ejemplo de un conjunto que tenga interior vacío, Pues es pero que el cuando, conjunto, ¿qué hace a quién?
un ejemplo de un conjunto que tenga interior vacío. Podrían ser los complejos, digo, los racionales imaginarios, digámoslo así, Q más y Q. Ok. Vamos a elegir el intervalo, menos 1, 1. Tienes razón, porque ya el interior sería vacío. Pero voy a trabajar con este. ¿Estarán de acuerdo? Cualquier conjunto que me den con interior vacío, ya terminamos. ¿Sí? Pero me parece que el diámetro del conjunto que me estás dando es infinito. Entonces, no me quiero ir más allá. Me voy a quedar con este segmento. El segmento menos 1, 1. Entonces, cuando ustedes calculan el diámetro de este conjunto, es el supremo de las distancias entre dos puntos, cualesquiera de ahí. Estarán de acuerdo que el diámetro es 2, ¿verdad? El diámetro es 2, es la distancia más grande que hay entre dos puntos cualesquiera de aquí. Sin embargo, cuando calculan el interior de este segmento, pues es el vacío. Cualquier punto que yo elija ahí, no van a encontrar un radio de tal manera que una bola con un radio adecuado esté dentro de este segmento de línea. Por eso es que el interior es vacío. Entonces, pues aquí tienen razón. Existen casos en que el diámetro es estrictamente menor o el diámetro del interior es estrictamente menor o es igual. Bueno, que ya son ejercicios, perdonen. Ya ustedes Profe, ahí sería, en el ejemplo que puso, sería bueno, el intervalo o el segmento de recta, pero inmerso en el plano complejo, ¿no? Exacto. Okay. Sí, miren, vamos a establecer la siguiente notación. De hecho, si yo dibujo Z1, Z2, así, se entiende que es el segmento con extremos complejos. Z1, Z2 es el segmento de recta. Miren, si en algún momento en los libros llegan a trabajar con Z2, así sucesivamente hasta ZN, y llegan a ver ustedes que los puntos se encuentran aquí, en realidad esta es la notación para una curva poligonal. Es el segmento que va de Z1 a Z2, agregando el segmento Z2, Z3, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta ZN. Entonces, de una vez lo comentamos, cuando vean ustedes dos complejos o una familia de complejos en un corchete, pues es una curva poligonal. En mi caso es la notación más sencilla porque es un segmento con extremos menos 1, 1. Y coincide con que en el eje real sea el intervalo cerrado menos 1, 1. Bueno, perfecto. Bueno, ya ustedes verifican que en C infinito, recuerden, S dotado con la métrica en la esfera aplicada a las imágenes de nuestros puntos en el plano bajo la proyección estereográfica. ¿Cómo mido puntos en este espacio? Pues es la medida de sus puntos que los representan en la esfera y es la medida en R3. Entonces, miren, aquí hay algo muy, muy importante. Imaginen, tienen Z que tiende a infinito. Entonces es de Cauchy, ¿sí? Esto no es posible en C, sino yo tengo una sucesión cuyas normas convergen a infinito. Nosotros recordamos que esa sucesión no converge, porque toda sucesión que converge, recordemos que es acotada como consecuencia. Sin embargo, esta no lo va a hacer porque sus normas tienden a infinito. Eso es en la métrica usual de nuestro espacio complejo. Sin embargo, vean la fortaleza. El hecho de que se compactifique, ¿verdad? A C, agregándole el infinito, ya trae muchas propiedades. Aquello que nosotros identificábamos como una sucesión cuya norma diverge propiamente a más infinito, pues es una sucesión de Cauchy, ¿vale? Y va a converger a infinito. O equivalentemente, sus imágenes bajo la proyección estereográfica van a converger al polo norte.
que es la representación de infinito. Bueno, entonces vean, yo les había comentado bastantes propiedades de compactos, pero aquí hay otra. Es más, recuerdan, pues prácticamente la esfera es un compacto, es un cerrado, ¿sí? R3. Y supongan que pues la esfera representa C infinito, ¿vale? Pregunta, ¿R3 es completo? Con su norma euclidiana. Pues sí, ¿no? Sí, Rn es completo en general para cualquier n, exacto. Permítanme, déjenme ver, chatear. Ah, ok. Aquí ya me habían dicho más ejemplos. Perfecto, voy a estar al pendiente del chat porque a veces me responden ahí y yo no pongo atención. Entonces sí, tiene razón, R3 es completo. Vean, lo que ocurre es que en espacios completos los compactos tienen muchas propiedades, ¿sí? Muchas propiedades. Bueno, vamos a continuar. Esto ya estaría yo hablando de más. Vamos a dejarle así. Hay un temario. Bueno, miren, vamos a continuar con un compacto. Pues un compacto es aquel en que toda cubierta abierta, una familia de abiertos cuya unión contiene acá, tiene una subcubierta finita. Es decir, existe una subfamilia finita de aquellos abiertos en donde está acá. Recordarán el teorema de Heine-Borel. El teorema de Heine-Borel ustedes lo probaron en cálculo 3 para Rn. En particular para n igual a 2, que es lo mismo. Hablar topológicamente de C o de R2, no debe haber diferencia, ¿sí? Las topologías son las mismas. Porque como espacios métricos, de hecho son espacios isométricos, ¿sí? Bueno, tenemos que el teorema de Heine-Borel nos dice la caracterización de un compacto. Un compacto es aquel que es cerrado y acotado. Es una necesidad necesaria y suficiente. Bueno, entonces otra propiedad, ¿recuerdan la demostración de este hecho? Si es compacto, ¿cómo verifico que es cerrado? Pues voy cubriéndolo con complementos de cerrados que alejan al punto de... vamos a verlo rápido. Entonces solo voy a comentar algunos. Miren, supongan que este es K. Supongan que es compacto. ¿Cómo verifico que es cerrado? Doy un elemento fuera de él, ¿sí? Es decir, debo de aquí fabricarles un radio, ¿estarán de acuerdo? Que esto pase. Entonces, lo que hacemos es que cubrimos acá con complementos de estos de cerrados. Aquí yo cierro esta circunferencia, la cierro. Bueno, ese disco lo cierro y enseguida considero su complemento. ¿Sí? Enseguida considero su complemento. Cuando R se va haciendo cada vez más pequeño, estarán de acuerdo que nos vamos aproximando a Z. Bueno, en esa aproximación a Z, porque estos círculos o estos discos se van a hacer cada vez más pequeños, en esa aproximación de estos complementos de discos cerrados, lo que van a obtener es una cubierta de K. Lo que obtienes es una cubierta de K. Y como K es compacto, de aquí existe una subcubierta finita y eso da pauta a comentar que este fenómeno ocurre y tan solo basta una cantidad finita de estos para cubrir acá, así que me quedo con al menos uno, el de radio más pequeño. Y el de radio más pequeño sirve para mostrar que justamente K quedó alejada de este disco y por lo tanto del disco abierto, ¿sí? De esa manera se plantea que K debe de ser cerrado
porque su complemento es abierto. Y luego, para que K sea acotado, pues se cubre con discos centrados en el origen y de radio N, por ejemplo, de radio N. Cuando N tiende a infinito, estarán de acuerdo que tenemos una cubierta de C, en particular una cubierta de K, y como K es compacto, esta cubierta tiene una subcubierta finita y elegimos el N máximo de esta familia finita, el máximo. Ya de esa forma verificamos que es acotado. Una aclaración, algunos libros piden que sea acotado si el conjunto se puede incluir en un cuadrado o en un paralelepípedo, ¿sí? O en un rectángulo, mejor dicho. Es lo mismo, topológicamente hablando, cubrir a un conjunto con un triángulo que abarcar al conjunto con una circunferencia o un disco. Es topológicamente equivalente y eso se deduce de que las normas Max y la norma euclidiana son equivalentes. Este tipo de bolas abiertas, si quieren llamarlo así, sin la frontera, nada más el interior de ese cuadro, son las bolas abiertas que genera la topología Max, que es el máximo de las normas, de las componentes, de los valores absolutos de las componentes. Entonces, es muy curioso, ¿sí? Y esta es la norma euclidiana. Como esas normas son equivalentes, de ahí en adelante las topologías son las mismas, así que de alguna forma equivale a hablar de abiertos como cuadrados o abiertos como discos. Claro, sin las fronteras, pero andar punteando ahorita no quiero. Bueno, ok. Entonces, así se verificaría que un compacto tiene que ser cerrado y tiene que ser acotado. Ok. Ahora, ¿cómo verifican que si K es compacto, perdón, K es cerrado y es acotado? ¿Recuerdan cómo verificar que K debe de ser compacto? Acepto ideas, tan solo para recordar ustedes la demostración. Acepto ideas. La vamos a platicar de manera informal porque pues esto ya lo vimos, solamente es un breve recordatorio. Lo que sí sería formal sería el concepto de analiticidad y esto solamente sería un repaso. ¿Alguien puede darme una idea para ayudarles? ¿Sugerencias? ¿No hay sugerencias? Bueno, comentamos rápidamente, ¿no? Como es acotado, ¿recuerdan? Se está dentro de una celda. Se llaman celdas. ¿Sí? Y luego, ¿qué les parece? Supongo que no es acotado. Entonces cuando yo subdivida en estas 4, debe haber una región, existe mejor dicho, una familia de abiertos que cubre acá, pero de aquí no existe una subfamilia finita, ¿vale? Nunca una subfamilia finita va a cubrir acá, ¿sí? Nunca una subfamilia finita va a cubrir acá. Entonces, este razonamiento se repite en esta región y en esta región y en esta y en esta. Es decir, en al menos una de estas 4 regiones que yo he partido a nuestro K, al menos una de ellas no puede ser cubierta por una cantidad finita de A's. Porque si todas fueran o estuviesen contenidas en uniones de cantidades finitas de A's, pues son 4. Eso implicaría que K estaría contenida en una unión finita. Entonces, debe de existir al menos una subcelda en donde K no esté contenido en una cantidad finita de conjuntos A. Bueno, suponemos que es en esta celda, la vuelvo a partir y repito el procedimiento. ¿Sí? Debe de existir al menos una celda de estas 4 en donde K no sea cubierta o no esté contenido
en una unión finita de A, y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que nosotros hemos creado una celda anidada, ¿sí? De aquí lo único que podemos hacer es que nos interesen las celdas que cada vez se están haciendo más pequeñas y creamos una sucesión de celdas anidadas cerradas. Recordarán que hay un teorema muy fuerte que me dice que debe haber un punto en la intersección de estas y que ese punto en realidad es un punto de acumulación de K por cómo se ha construido, un punto límite. Entonces, si es este punto, el R, al ser un punto límite, pues dado bueno, es un punto límite. Enseguida empleamos el hecho de que K es cerrado. Como K es cerrado, ese punto límite no le queda de otra que ser un elemento de K. ¿Sí? Bueno, como está en K, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Resulta que R, al estar en K, R resulta ser un elemento de alguno de los AI, porque recuerden que K estaba contenido en los AI, por lo tanto, en la unión de los AI, por lo tanto R está en la unión de los AI, así que debe de existir un AI en donde se encuentre R. Como AI está abierto, entonces existirá una bola con centro en R y radio M contenida en AI. Es más, lo que se puede hacer ahora es elegir una celda de lados muy Profe, no lo escuchamos. no. Disculpen, ¿desde hace cuándo no me están oyendo? ¿Apenas se cortó ahorita? Como de a partir de que lo dijo Elisa, como unos 15 segundos, 20 más o menos. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? No sé qué pasó, creo que no estaba grabando. Yo lo programé para que grabara inmediatamente. Bueno, entonces regresamos. Miren. Ah, no, aquí no estábamos. Estábamos acá. Entonces, miren, tenemos una sucesión de celdas anidadas cada vez más pequeña. La intersección de estas celdas que nos interesan es aquellas donde K no puede ser cubierto por una cantidad finita de A. Ese es el criterio para elegir las subceldas. Bueno, ya que tenemos estas celdas anidadas, hay un teorema que me dice que la intersección es no vacía. ¿Sí? Ahí hay un elemento. Más aún, se verifica que este elemento es un punto de acumulación de K, porque siempre va a haber elementos muy próximos a este R que le llamamos. Ese R es punto de acumulación de K. Como K es cerrado, R debe de estar en K. Como K está contenida en la unión de abiertos AIs, entonces R es un elemento de la unión de los AIs. Por lo tanto, R debe de estar en 1. Como uno de estos es, como todos son abiertos, debe de existir una M, de tal manera que esta bola está contenida en AI. Pero ahora vean, las celdas se van aproximando o van encerrando a R. Es posible mediante algunos cálculos, porque hay una sucesión ahí de lados que tienden a 0. Es posible elegir una subcelda muy pequeña que se encuentre dentro de este disco abierto. Y en ese momento llegamos a una contradicción porque esta celda había sido construida con la idea de que K ahí no puede ser contenido, no está contenido en una unión finita de A. Lo que exista K de ahí, no puede estar contenido en una unión finita.
Y la contradicción es bárbara, porque pues sí, lo que exista aquí de K, con esa celda ya me leí, pues está contenida en una. ¿Qué más cantidad finita quieren que uno? Entonces, esa es la contradicción. Por lo tanto, nuestro conjunto K debe de ser compacto y siempre de cualquier cubierta que nos den, podemos encontrar una subcubierta finita. Si no, llegamos a una contradicción, ¿vale? Y esto es una demostración constructiva. Enseguida una propiedad. K es compacto y yo doy cualquier cerrado en el compacto K, entonces F debe de ser compacto. Y es que vean, a F ya le estoy dando la propiedad de ser cerrado. Y como K en particular es acotado, pues F ya viene implícito que debe de ser acotado por la contención. Cerrado y acotado, pues ya nos dice Heine-Borel que debe de ser compacto. Enseguida el teorema de Cantor. El teorema de Cantor me dice que si tengo una sucesión de subconjuntos no vacíos cerrados, anidada, ¿sí? Decreciente, mejor dicho, o equivalentemente decreciente, o le dicen anidada, y su diámetro tiende a 0, entonces este conjunto es unipuntual, ¿sí? Es unipuntual. Aquí ocurre algo muy gracioso. Miren, alguien puede decir, profe, es que para probar 1 usted empleó 3. Momento, hay una versión de 3 que es muy sencilla y es con celdas cerradas. Y la versión de celdas cerradas, vean, es bastante sencilla la idea de celdas cerradas, porque si nos damos cuenta, a la hora de ver las componentes reales e imaginarias, ¿qué ocurre con las componentes reales? Imagínense, este es A1, luego por acá estaría A2, aquí estaría A3, supongo que este es B1, este es B2, este es B3. Miren, con respecto, si yo elijo los extremos de nuestras celdas, este punto supongan en el eje real, ¿sale? En el eje real. Voy a proyectar nuestras celdas al eje real. De forma análoga lo proyectarían al eje imaginario, pero vamos a ver ahorita qué ocurre en el eje real. En el eje real estarán de acuerdo que la sucesión de los extremos izquierdos es creciente, mientras que la sucesión de los extremos derechos es decreciente. Y los extremos izquierdos siempre son menores o iguales que cualquier extremo derecho. Eso da pauta a que aquí en medio, justamente en medio de todos, se encuentre uno de los dos. O ya sea el supremo de A, siempre va a estar ahí, o el ínfimo de las B. Esa es la idea para mostrar que al menos ahí siempre hay un elemento. Y si el diámetro de estas tiende a 0 o la longitud tiende a 0, pues ahí va a haber un elemento, que esa fue la idea que se empleó en el teorema de Heine-Borel. Yo les dije que de alguna manera los lados tienden a 0. ¿Sí? Se van haciendo más pequeños. Se asegura que tienden a 0. El diámetro tiende a 0, mejor dicho. ¿Vale? Por eso es que es unipuntual. Entonces, alguien puede decir, profe, es que usted empleó 3 para el teorema de Cantor y ahora nos va a probar el teorema de Cantor usando 1. No. Es que primero está una versión muy sencilla del teorema de Cantor que es con las celdas cerradas anidadas. ¿Sí? Y ahí es rápido porque es análisis real en dos variables. Bueno, en el eje real y en el eje imaginario es análisis real porque es el supremo o es el ínfimo de una familia de números reales. Bueno, ahora, ya que aclaré ese, pues aceptarán que uno pueda demostrar 3 usando 1. ¿Sí? Y la demostración es sencilla, porque vean, si yo supongo que no hay elementos primero, supongan que esta intersección es vacía, pues tomo su complemento. Así que su complemento deben de ser todos los complejos. Y estos son abiertos. ¿Sí? Al tomar complementos, yo ya apliqué las leyes de Morgan. ¿Estarán de acuerdo? El complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y lo que tienen aquí es una cubierta
para F1, ¿sí? Para F1. Una aclaración. Como los diámetros tienden a 0, acéptenme la idea de que F1 ya es acotado. Pudiera ser que F1, F2, F3, hasta una cantidad finita sean conjuntos no acotados. Pero si ya estamos indicando que el diámetro tiende a 0, a partir de un n, esos deben de ser finitos y deben de ser muy pequeños. Si no, desechen, ¿vale? Algunos. Acepten la idea de que F1 es acotado, ¿sí? F1 es acotado y al ser cerrado, F1 es un compacto. Pues miren, entonces F1 es un compacto y aquí les presento una cubierta abierta. Ahí está una cubierta abierta. Pero F1 al ser compacto, perdón, no debo de usar esta. F1 al ser un compacto, recordarán, entonces existe una subcubierta finita. Entonces, F1 debe de estar contenido en Fn1, supongan, unión Fnm. Que miren, como los Fs, en principio, perdón, falta el complemento. En principio, los Fs son decrecientes, pero al tomar complementos estarán de acuerdo que se invierte, ya es una sucesión creciente. ¿Por qué lo comento? Porque de estos subíndices, lo único que hago es tomar el índice máximo, porque ese es el conjunto que contiene a todos. Porque el complemento invierte el orden. Entonces, les estaría diciendo que F1 está contenido, supongan que este es el índice máximo, en Fnm, ¿sí? Es el índice máximo. Pero aquí ya viene una grave contradicción, porque si yo aplico otra vez complemento, estarán de acuerdo que F1 complemento debe contener a Fnm. Y aquí está la contradicción, porque miren, por acá más adelante debe de estar forzosamente Fnm. ¿Y qué me está diciendo Fnm? Pues que Fnm está contenido, todos están contenidos en F1. Sin embargo, mi razonamiento me dice que Fnm está contenido en F1 complemento. Eso es una contradicción, ¿sí? Entonces, como hemos llegado a una contradicción, forzosamente la intersección debe de ser distinta del vacío. ¿Vale? Ya es distinta del vacío. ¿Y por qué es unipuntual? Pues porque los diámetros tienden a 0. Es decir, si ustedes dan dos elementos en la intersección, pues resulta que esos dos elementos están en cualquier Fm. Entonces, la distancia entre estos dos, ¿estarán de acuerdo? Tiene que ser menor o igual que el diámetro de Fn, pero el diámetro tiende a 0. No les queda que ser el mismo, ¿vale? Y entonces, estos son razonamientos que ustedes ya vieron. Sin embargo, para variable compleja son importantes, no las demostraciones, sino las aplicaciones, ¿vale? Ya comentamos la demostración. Acuérdense mucho del teorema de Cantor, porque el teorema de Cantor, el Conway lo emplea para probar la existencia de la integral de f en una curva cerrada rectificable. Este hecho de que la intersección es unipuntual, ahí va a estar este número, donde los f se eligen de manera adecuada. El Fn se asocia a una partición con n elementos o con diámetro 1 en n, me parece con diámetro menor o igual que 1 en n. Y bueno, de ahí surge. Entonces, acuérdense del teorema de Cantor porque justifica la existencia de un número muy, muy importante para el análisis complejo como es la integral de línea. ¿Vale? Enseguida, el teorema de Bolzano-Ballestras, que todo conjunto infinito y acotado tiene al menos un punto de acumulación. Y la idea es igual. No sé si recuerden, hay que partir al conjunto K en subceldas con ciertos criterios y terminamos. ¿Sí? Como es infinito, buscamos donde hay una cantidad infinita y nos vamos por esa celda. En la celda donde exista una cantidad infinita, vuelvo a partir y me voy a la celda donde hay una cantidad infinita. Y he fabricado una sucesión de celdas anidadas, ¿sí? Celdas cerradas anidadas y ya. Ahora,
una curiosidad, para 4 puedo probarlo con celdas o para 4 puedo emplear 3, como gusten, pero las celdas es lo más sencillo que se me ocurrió. Bueno, enseguida surgen algunas propiedades de límites que ya todos conocen. De alguna manera se conocen como álgebra de límites. Permítanme tantito. Tengo un relajo aquí. Ya está. Bueno, entonces vean, si una sucesión Zn converge, entonces es acotada. La suma de sucesiones converge a la suma de sus límites. Producto al producto, esta debe de ser W, ¿verdad? Aquí debe de ser A por Z. ¿Están de acuerdo? Esto está bien. Y el cociente, cuando el límite, cuando el denominador es distinto de 0, el W es distinto de 0, entonces este límite converge a Z entre W. Una aclaración. Sucesión. Pregunta. Para la convergencia de una función, ustedes, de acuerdo a su experiencia, ¿les interesará lo que ocurra para una cantidad finita de términos? No. No, ¿vale? No interesa. Entonces, es aquí donde surge la pregunta. Profe, ¿y qué ocurre si W1 es 0? Porque muchos libros vienen de esa forma. Si W es distinta de 0, pues entonces olvídate, porque el cociente ya es Z entre W. No nos piden que los WN sean distintos de 0. En algunos libros no viene eso. ¿Por qué no vendrá eso? Por lo que acaban de contestarme. No importa una cantidad finita. Si tu W1 es 0 o lo que quieran, se va a encontrar, estarán de acuerdo, un N a partir del cual, como los WN tienden a W y este es distinto de 0, se va a encontrar un término a partir del cual todos los WN van a ser distintos de 0. Es esa consideración que está de más ahí, ¿vale? Entonces, en el concepto de límite, no me van a interesar los WN que sean ceros, sino el razonamiento se aplica a partir del índice en donde ya todos son distintos de 0 porque estoy omitiendo una cantidad finita y eso es válido para una sucesión, ¿vale? Bueno, ok. El siguiente es el concepto de límite de una función. Pues prácticamente aquí el límite de una función, vamos a verlo gráficamente. Resultará, ¿verdad? Que el límite, bueno, pensé que era rojo, pero no es rojo. Límite de f de z cuando z tiende a c es L. Entonces, para cada epsilon existirá un delta. De tal manera que todos los zetas que se encuentren aquí intersectado con el dominio, sus imágenes van a parar a este disco. ¿Sí? Por ahí debe de estar. Por aquí debe de estar f de z, ¿vale? Bueno, este es el límite. Tiene muchas propiedades el concepto del límite. Otra vez, ocurren algunas caracterizaciones. Por ejemplo, la que vemos aquí puede ser con epsilon delta, empleando las distancias, ¿sí? La distancia de z a c es menor que delta, va a implicar que la distancia de f de z a L sea menor que epsilon. O también podemos verlo con discos. Lo que me está mostrando esto es que prácticamente el dominio intersectado con el disco
con centro C y radio delta va a estar contenido en las imágenes inversas porque hay que aplicarles F de el disco con centro en L y radio épsilon. Entonces, de aquí de alguna manera hay otra interpretación que es, yo le diría conjuntivista, ¿sí? Porque son conjuntos. Los límites tienen bastantes propiedades. Si, por ejemplo, tengo yo G de Z y su límite cuando Z tiende a C es M, pues recordarán que la suma converge a la suma, el producto al producto, el cociente cuando este es distinto de cero, pues va a converger al cociente y tiene muchas propiedades en los límites. Ahora, otra caracterización que existe de los límites y que es muy práctica y no se nos debe olvidar es la caracterización vía sucesiones. Es decir, cualquier sucesión que yo tenga y que esa sucesión converja a Z, siempre sus imágenes deben de converger a L. ¿Sí? Esa es una caracterización muy importante. La caracterización, o le llaman criterio de series, criterio por series, ¿sí? La caracterización de límite. Voy a comentar brevemente esto porque les ayuda para a veces jugar con el lenguaje de las definiciones. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que ¿qué? Tal que ¿qué? Z dista de C en menos que delta implica, ¿verdad? Que F de Z dista de L en menos que epsilon. ¿Estarán de acuerdo? Lo que estoy escribiendo ahí es el límite. Ocurre el límite, esa es la definición del límite. Vamos a negarlo, vamos a negarlo. Si nosotros lo negamos es que existe un epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, aquí hay que aclarar algo. Ese Z es cualquier Z que esté en el dominio y que diste de C en menos que delta. Ahí está el cuantificador para todo Z. En este caso debe de ser, existe un Z, vamos a llamarle Z subdelta porque depende del delta, que cuando nieguen P implica Q es P y no Q. ¿Sí? Entonces vean, de aquí usualmente cuando tienen un cuantificador en delta lo asocian con un en N. De ahí surge inmediatamente una sucesión. ¿Sí? De ahí surge una sucesión. Lo que ocurre es que surge una sucesión con esta propiedad Zn tiende a C en menos que 1 en N y los Fs de Zn dista de L mayor o igual que, y lo que tienen aquí, estarán de acuerdo, es que existe una sucesión Zn, esa sucesión converge a C y están de acuerdo, las imágenes no convergen a L. Pero vean lo que hemos hecho. He partido de la definición del límite. ¿Están de acuerdo? Luego les dije, negamos límite, esto es no límite, no se cumple límite. ¿Están de acuerdo que lo que está abajo se ve como una equivalencia? Podemos ver el recíproco, ¿sí? Es el recíproco de no límite. Va a ocurrir algo muy chistoso, miren. P, si solo si Q, es exactamente lo mismo que no P. Bueno, es cierta si solo si es cierta esta otra bicondicional. Entonces, estoy jugando con eso. Ahora nieguen la última, que exista una sucesión que converge a C y cuya imagen no converge a L. La negación es que para toda sucesión que converge a C, las imágenes sí deben de converger a L. Esa es la negación. Por eso es que aquí acabamos de comentar de manera rápida la equivalencia, el concepto de límite con sucesión. Lo negamos, reescribimos esa negación y vuelvo a negar. Hagan de cuenta, ha ocurrido esto, ¿no? Tomé P, la negué, vi una equivalencia
y la volví a negar. Volvimos a ver P, ¿vale? Bueno, estamos platicando brevemente esto. Con respecto a los límites, pues ustedes saben que si f de z tiende a L, la parte real tiende a la parte real, la parte imaginaria a la parte imaginaria. Miren lo que habíamos visto, criterio por sucesiones. Es para cada sucesión, tengan mucho cuidado, ¿eh? Debe de ser cualquier sucesión que tienda al límite, en este caso a Z0, sus imágenes deben de tender a L. Lo que les había dicho, propiedades de límites, la norma, la conjugación y enseguida el concepto de continuidad, algo muy, muy útil, ¿sí? La continuidad. Aquí prácticamente voy a regresar a los dibujos que hemos hecho. ¿No? Aquí prácticamente L, si yo hablo de continuidad, estarán de acuerdo, L tendría que ser F de C. Y lo que les estaría diciendo, aquí hay conjuntos abiertos ya implícitos, ¿sí? Este es F de C. Lo que prácticamente estaríamos diciendo es que la imagen inversa de este disco abierto contiene un disco abierto intersectado con el dominio. Esa identidad que ustedes están viendo ahí se emplea para verificar que la imagen inversa de cualquier abierto debe de ser justamente el dominio intersectado con algún abierto. ¿Sí? La demostración es bastante sencilla porque se repite todo este caso y lo único que se hace para construir A, B, si recuerdan, es unir todos esos discos abiertos. Se unen todos esos discos abiertos. Yo elijo algún F de C si existe en A. Si no existe es porque la imagen inversa es el vacío y ya no me preocupo que B sea el vacío. ¿Sí? Pero si la imagen inversa no es el vacío, pues elijo un C con esta propiedad. ¿Sí? Y enseguida existirá el epsilon porque es abierto. Ese F de C me va a generar un disco abierto. Y esto es para cada C con esta propiedad. Al unir todos los discos, les aseguro que llegamos a la igualdad. ¿Sí? A la igualdad. Bueno, esa es la manera directa, por decirlo así, en cómo prueban que si tenemos una función continua en nuestro dominio, significa que es continua en cada punto. La imagen inversa de un abierto es un abierto relativo al dominio, porque es el dominio intersectado con un abierto del plano. De forma equivalente se verifica que si una función tiene esta propiedad, pues va a ser continua, porque en particular, en lugar de ser cualquier abierto A, elijan este disco abierto. Y enseguida, como B es abierto, pues eligen C, C va a estar ahí. Entonces, aquí debe de estar un disco de este tipo. Y regresamos a la contención de arriba. Entonces, una función es continua en un dominio, sí, solo si la imagen inversa de un abierto es un abierto relativo al dominio. Y luego, empleando las leyes de Morgan, vertimos esto en cerrados. Es decir, una función es continua en nuestro dominio, sí, solo si imagen inversa de cerrados es un cerrado relativo a nuestro dominio. Bueno, estas son las propiedades de la continuidad. Tiene bastantes propiedades. De álgebra ya no comentamos. Caracterización por sucesiones, se repite lo mismo. ¿Sí? Bueno, nos quedamos aquí. Operaciones entre continuas. ¿Sí? Estas operaciones son cerradas en el espacio de funciones continuas porque si yo opero cualquier par de funciones de estas tres formas, cuando se pueda, me va a dar otra continua. Composición de continuas es continua y la demostración podría ser directa, ¿no? Tomo Zn que converge a C, cualquier sucesión, enseguida tengo esto. Bueno, como G
como f es continua, entonces los f de zn van a converger a f de z. ¿Sí? Lo puedo aplicar así. Lo puedo aplicar así. Primero apliqué la continuidad de f, ¿estarán de acuerdo? Luego, a estos puntos, perdón, en estos puntos empleamos la continuidad de G, claro, caracterizada por sucesiones. Si esta sucesión está en nuestro dominio de G y este punto está en nuestro dominio de G, entonces al aplicar la función, tenemos esto. Y ya hemos probado la composición, que la composición es continua mediante la caracterización de sucesiones, empleando las sucesiones. Bueno, enseguida, pues las continuas tienen propiedades importantes, mandan compactos en compactos, conexos en conexos, y estas se deducen inmediatamente porque las imágenes inversas de abiertos son abiertos relativos, ¿sí? Son abiertos relativos. Entonces, hagan de cuenta, ¿cómo verifican que f de k es compacto? Doy una cubierta abierta, tomo las imágenes inversas bajo f de esa cubierta. Enseguida lo que generaría sería una cubierta para K, pero como K es compacto, entonces debe de estar en una cantidad finita de estos. ¿Sí? Al aplicar F, ¿sí? Al aplicar F llegamos a que F de K debe de estar en ahí hasta contenido en la unión de estos, hasta AM. De esa manera se verifica que un compacto es mandado en otro compacto. Pero vean, de nuevo insisto, es esta propiedad. La imagen inversa de un abierto es un abierto relativo. De forma análoga estarán de acuerdo que se verifica que un conexo es mandado en otro conexo, porque si f de c es disconexo, les aseguro que esa disconexión genera una disconexión para c, empleando esta idea otra vez. ¿Sí? Bueno, me he ido rápido en este tema. Quiero verlos. Me he ido rápido en este tema porque de alguna manera es un repaso muy breve de lo que ustedes ven de topología incluso en R2, algo rápido. En introducción algunos ni lo comentan, están de acuerdo. En sus cursos de introducción a variable compleja no se comenta, solamente se dice que R2 es topológicamente equivalente a C y muchos resultados se van a emplear. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, dudas. ¿Siguen despiertos? Sí, profe, no, me parece que no. Ok, bueno, entonces vamos a empezar ya lo bueno. Lo bueno es la analiticidad, ¿vale? Voy a compartir la pantalla. Espero que estén poniendo atención. Si no, no se preocupen, ya luego verán el video. Pero lo importante es si tienen preguntas ahorita, que me las hagan. Bueno, el concepto que ustedes ya conocen es la analiticidad. Es el límite de un incremento de cocientes, ¿vale? Sin embargo, aquí les quiero platicar todo esto. Lo comento rápido. Si existe este límite, pues se llama la derivada de f en c. Profe, no sé si está compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo ¿No? pantalla, Ok. perdón. Déjame ver. No estoy compartiendo, gracias. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Entonces sí están poniendo atención. Ah, qué bueno. Ok. Perfecto, ya estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Entonces, vean, lo que nos interesa es ese criterio, ese concepto de diferenciabilidad. ¿Están de acuerdo? Esto no es más que una extensión de lo que ustedes conocen en una variable real, porque es un cociente. Más aún, vamos a comentar algo más fuerte. Y no nos quedamos con una variable real, sino con dos. Miren. Es f de c, f de z, menos f de c, sobre z menos c. Esto queremos que sea f' de c, ¿vale? Este es el límite. Espero estén de acuerdo
en que ese límite es exactamente equivalente a que se dé este otro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Son equivalentes, sí o no? ¿Qué opinan? Sí. Ok. Ahora, si yo de plano les digo que X lo veo como la pareja, que Z lo veo como la pareja X, Y. Claro, es X más Y. C lo veo como la pareja A, B. Es decir, A más y B, pero es una notación que vamos a agregar. F lo veo como su parte real y su parte imaginaria. Y las normas que ustedes están viendo ahí, pues, ¿qué les parece si lo interpretan como la norma en R2? Tanto en el numerador como en el denominador. Si yo hago estos cambios, el límite que está abajo, ¿a qué les recuerda? ¿A qué concepto que ven ustedes en cálculo 3? Quizá alguien ya me escribió. No, no me han escrito. ¿Sí están ahí? Ya me están preocupando, ¿eh? Sí, ¿Quién vamos, pero profe? pues, ¿Qué concepto como tal, es? no es la de la derivada, ¿es dada? ¿Derivada? ¿Derivada de qué? ¿De qué o qué? La derivada direccional, podría ser. Ok, ok. La derivada direccional, vamos a verlo así. En realidad es la derivada, ¿sí? O la diferencial de una función. Estoy viendo esta función que va de X, Y a la pareja U, B. Estoy anotando mal. En realidad, F de X, Y la estoy viendo como U, X, Y, V, X, Y. Entonces, ¿están de acuerdo? Con la notación que ya estoy agregando, pues es F' resulta ser la derivada o la diferencial, mejor dicho, de una función definida en un dominio de R2 con valores en R2. Es exactamente lo mismo. El límite de abajo existe, sí, solo si existe el de arriba. Es lo mismo, solamente que hay un pequeño detalle. ¿Recuerdan cuando vimos el producto de dos complejos y su representación matricial? Bueno, aquí está eso que vimos nosotros. Miren, eso implica que la matriz que represente a F' debe de tener esta forma. A, bueno, no usen A, llámenle alfa menos beta y beta alfa. Esta es la representación matricial que vimos de un producto de complejos cuando lo vemos como elemento en R2. Es lo que habíamos comentado en las primeras clases. Y quizás se les pasó o no le dieron tanta importancia. Pues es una representación matricial y ya, pues sin importar. No. Imagínense que esta función tiene todas sus derivadas en cualquier punto de nuestro dominio y más aún, las derivadas parciales existen y son continuas. La parcial de f con respecto de x existe y es continua. La parcial de f con respecto a y existe y es continua. Es decir, es de clase C1. Voy a suponer esto. ¿Sí? Voy a suponer esto. Entonces quiero que me digan en términos de cálculo de varias variables reales, esta matriz, ¿quién es? Se le llama jacobiana, pero ¿quién debe de ser? U es la parte real y V es la parte imaginaria. Esa matriz, ¿cómo la conocen ustedes? La matriz que representa esta transformación lineal. Bueno, ya aplicada a este vector. Toda esta. ¿Cómo se llama la matriz?
¿Cómo se llama esa matriz? ¿Y cuáles son los elementos? Bueno, los elementos no son las parciales. Ok. La parcial de U con respecto de X, la parcial de U con respecto a Y, la parcial de V con respecto de X, la parcial de V con respecto a Y. Son las parciales. ¿Cómo se llama la matriz? Matriz a la 1, matriz a la 2, jacobiana, ¿verdad? Es la jacobiana. Su determinante es el jacobiano. Bueno, vean, ¿alguien me puede decir qué se deduce de esta igualdad? Porque esta matriz jacobiana debe de ser justamente esta. Debe escribirse de esta forma, porque es la representación matricial de un producto de complejos. Es tal como la estoy pidiendo yo. ¿Vale? ¿Es una transformación lineal? Sí. Y además cumple con la propiedad de que ese límite va a darnos 0. Recuerden, cuando demostraban esa transformación lineal debe de ser única, se verifica que es única. Entonces, por eso debe de tener esta forma. Lo que hacen al comparar es que las diagonales deben de tener el mismo elemento. Es decir, la parcial de X la parcial de U con respecto de X debe de ser la parcial de V con respecto a Y. Y la parcial de V con respecto de X debe de ser menos la parcial de U con respecto a Y. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, aquí implícitamente surgen las ecuaciones de Cauchy-Riemann sin hacer los cálculos de los límites laterales. ¿Recuerdan? Lo que hacen usualmente es, profe, es que yo tengo entendido que es f de z menos f de c, donde z, es más, vamos a simplificar más el método de los 4 pasos de Newton que se puede replicar aquí. C más h menos f de c sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, este límite, profe, es la derivada. Profe, si usted elige que h sea un número real, pues, ¿qué cree? Lo que está indicando es que es la parcial de f con respecto de x, porque solamente estoy variando en el eje real. Recordarán, cuando h es un número real, pues lo único que estoy haciendo es variar en una vecindad del origen. En esa dirección, si quieren decirlo, es la derivada direccional en la dirección 1,0. Pero esa dirección es de un básico y las direcciones dadas por básicos se llaman parciales. Entonces la parcial de f con respecto de x en c es justamente f' de c. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de h yo escribo i, donde h es un número real, pero esa i hace que varíe sobre el eje imaginario? Si yo hago esta notación, lo único que hay que tener cuidado es que a la hora de sacar esta i, que es la del problema, tendría que anotarse como 1 sobre i afuera, ¿estarán de acuerdo? Y lo que resulta es que con esta nueva dirección, lo que tienen aquí, esta i sí debe de ir ahí, porque es ahí lo que me está indicando es que h va a ser una perturbación en el eje imaginario únicamente, tal como lo pide la derivada parcial con respecto a y. La i aquí no funciona porque abajo va un número real en la parcial que tiende a 0. Entonces lo que obtenemos es que i 1 sobre i, la parcial de f con respecto a y en c, pues es igual. Es la derivada con respecto a c. Si ustedes igualan estas dos, lo que obtienen son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, comúnmente como se demuestran en la mayoría de los libros. Vaya, creo que dije una pleonasmo. Como se demuestra. ¿Sí? Si yo igualo parte real, parte imaginaria, obtengo las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sin embargo, no es necesario todos estos límites si nosotros establecemos la equivalencia con la diferencial. Viendo todo esto como la diferencial de una función de R2 en R2. ¿Vale? Aquí hay más información. Miren.
¿Estarán de acuerdo? Llegamos a esta condición. Llegamos a esta condición considerando direcciones de acuerdo a las básicos, el 1, 0 y el 0, 1. Bueno, estarán de acuerdo que el inverso multiplicativo de I, ok. Sí, sí es el jacobiano. No es el jacobiano, no es la representación. A ver, ¿a poco estoy diciendo algo mal? Vean. Esta matriz que está aquí, solamente quiero aclarar una cosa. Esta matriz aquí no es la jacobiana. Es la jacobiana, ¿no? Es la representación matricial, vamos a decirlo así, de esta transformación lineal. Lo estoy denotando así. Quizá estoy abusando. Esta la estoy asociando con la T, ¿sí? La transformación lineal, porque esta transformación lineal está siendo aplicada a este vector. Entonces, esta es la jacobiana. Lo que estoy agregando además es que como en realidad la representación matricial se trata la de un producto por un número complejo, recuerden, nosotros hallamos que esa representación debe de ser de esta forma. Entonces, al comparar la matriz, la representación matricial de nuestra transformación lineal, bueno, la representación matricial de la transformación lineal, que es la diferencial de F, al compararla con esta, que es la de la izquierda, no es, aclaro, esta no es siempre la jacobiana. Lo que está a la izquierda es la representación matricial de un producto por un complejo. La que está aquí a la izquierda es la jacobiana, esa es la representación matricial de la diferencial. Espero quede claro o dije jacobiano, no sé si sea el determinante, pero espero haber aclarado esto. ¿Alguien podría, bueno, Jorge Paz, que puedes escribirme? Ya no Profe, entendí. si me Mándeme. puede dejar pasar a Dante, Ah, sí, por gracias, favor. gracias. Ya está. Gracias. Sí, gracias, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces yo creo que los confundí. La matriz que ustedes ven a la derecha, esta es la representación matricial de lo que es de un producto por un complejo. Y del lado izquierdo es la representación matricial de la diferencial. Ambas transformaciones lineales sirven para que ahí aparezca la derivada, la diferencial, por decirlo así. Como la transformación lineal es única, su representación matricial en términos de una base que estamos empleando, la canónica, pues debe de ser la misma. Por eso es que estas matrices son iguales. Entonces, vean, aquí no hace falta trabajar por límite sobre el eje real o límite sobre el eje imaginario, ya viene implícito, ¿sí? Gracias a la representación matricial en R2 de lo que es el producto por un complejo. Entonces, uno se hubiera ahorrado bastante, estarán de acuerdo, en lugar de calcular estos límites y llegar a esto, ¿sí? Ahora, aquí surgió una información muy importante. Ah, me quedé con 1 en I. 1 en I estarán de acuerdo que el inverso multiplicativo es menos I. De aquí surge un operador que es la parcial con respecto de X de F más, bueno, voy a dejarlo así. Todo lo aplicamos a F. Y esto debe darnos 0. Como está restando, lo pasé sumando, por eso debe darnos 0. Este operador, si yo lo multiplico por un medio, sigue siendo 0. Este operador es el operador de Cauchy-Riemann, ¿sí? El operador de Cauchy-Riemann. ¿Qué nos está diciendo este operador? Hay mucha información de por medio porque prácticamente las funciones que tienen derivada
y son de clase C1, es decir, aquí hay que tener cuidado. Miren, como están ustedes viendo en términos de qué está dada la derivada, si yo les digo que la función es de clase C1 es porque tiene sus parciales y estas parciales son continuas. ¿Sí? Entonces, vean, están viendo que las parciales son continuas. Entonces, la derivada es una función continua. Así que vamos a enfocarnos en las funciones que tienen derivada y esta es continua. ¿Sí? Estas funciones son importantes, son las llamadas funciones analíticas. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues resulta que cuando f' existe, eso va a implicar que f sea un cero del operador de Cauchy-Riemann. En otras palabras, las funciones analíticas se presentan de la siguiente forma. Están en el kernel del operador diferencial Cauchy-Riemann y son de funciones clase C1. En el dominio, supongan G, esta es otra forma de interpretar a nuestras funciones analíticas. Si ya vieron los apuntes, las analíticas son aquellas funciones que tienen primer derivada y esta es continua. Lo que estamos viendo aquí es que el hecho de que exista la derivada, eso implica que la función tenga que ser un cero del operador de Cauchy-Riemann y esta es otra definición de las funciones analíticas. ¿Sí? En términos de un operador diferencial lineal complejo. Y recordarán, la teoría de operadores lineales complejos tienen bastante teoría, que es la teoría espectral y cosas por el estilo. Se pueden analizar las funciones mediante la teoría espectral con este operador, porque están en el kernel. ¿Sí? Bueno, inmediatamente surge otro operador diferencial. Creo que esto ya lo había comentado la primera clase, no sé si recuerdan. No sé si lo platiqué. Este operador diferencial. Lo que ocurre con este operador diferencial es que al momento que ustedes apliquen esto a nuestra función, donde la derivada existe y esta es continua, si yo aplico este operador diferencial, lo que me va a dar es la derivada. Esto va a ser f' de c. Por eso es llamado operador derivada. ¿Sí? El operador de derivación. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Los noto poco participativos. ¿Están ahí o estoy hablando solo? Aquí estamos, Aquí profe. estamos, profe. ¿Sí están? Ok. Sí. Bueno. Entonces, miren, lo que acabamos de comentar es que la analiticidad de una función primeramente se define como ser un cero se define como que exista la primera derivada. Si existe la primera derivada y esta es continua, pues la función se llama analítica, ¿vale? Lo que acabamos de ver es que todo esto conlleva a ver a nuestras funciones como ceros de un operador diferencial, en donde la derivada también está dada en términos de otro operador diferencial. Pregunta, ¿ya les había comentado que el producto de estos dos operadores nos da el operador de Laplace y que justamente es un argumento de las funciones analíticas o no? Ya no recuerdo. ¿Fue parte de lo que platiqué yo la primera clase? Sí, creo que sí dijo en la Sí, ¿verdad? introducción parte de eso, creo que lo comentó. Perfecto. No recuerdo. Miren, lo que les estoy comentando, esto de los operadores diferenciales, casi no viene en los libros. Ustedes revisen el Conway, el Markuchevich, casi no viene. Donde sí viene es en el Alfors. En el Alfors, si están ustedes interesados en este operador diferencial, ahí se muestra este operador como tal y se dan algunas otras ideas. Bueno, miren, me salté este razonamiento, pero lo leen ustedes. Aquí ocurre un fenómeno muy curioso.
prácticamente si yo le estoy pidiendo en el 2, porque el 1 estarán de acuerdo, es algo análogo al método de los 4 pasos de Newton que se ve en una variable real. Se permite, es un cambio de variable. El 2, lo que está ocurriendo es algo muy curioso, miren, la función está Profesor, mandando a G en R. ¿podría compartir la pantalla otra vez, por favor? Sí es cierto. Cierto. Nada más me están viendo a mí, disculpen, ¿eh? Ahí está. Sí, usted lo estoy viendo, profesor. Usted no me interesa verlo. Ya, póngame la pantalla. No, está bien. Entonces, disculpen, ya está la pantalla. Muy bien. Entonces, vean, esta función está mandando a G en R, ¿sí? Entonces, F tiene valores reales, es decir, este es un número real menos otro número real, este es otro número real menos un número real, independientemente si H tenga I o no, ¿sí? Entonces, de lo que nos damos cuenta es que cuando H tiende a 0 y H es un número real, este va a ser un número real, este va a estar en los reales. Sin embargo, cuando H es un número real y aquí aparece I, porque aquí aparece I y H es un real, estarán de acuerdo que este está en IR, porque este sería de la forma 1 sobre I y un número real, pero es menos I lambda, ¿vale? Este número está en IR. Entonces, vean, yo les presento a un número que existe porque este límite existe y es único, entonces se puede calcular de distintas formas. Si ustedes lo calculan de la primera forma, resulta ser un real en el eje real. Si lo calculan de la siguiente forma, resulta estar en el eje imaginario. Pues el único número que está ahí es 0. Entonces, implica que la derivada es 0. ¿Vale? Si nosotros estamos en un dominio, lo podríamos asegurar porque es conexo a nuestro dominio, y si la derivada es 0, pues se tratará de una función constante. ¿Sí? Entonces, aquí el fenómeno es muy curioso porque está mandando a un ente bidimensional como es G en un ente unidimensional. Lo manda en R, de una dimensión real. Y el otro es de 2 dimensiones reales, porque es un abierto conexo en G, en C, perdón. ¿Vale? Y este fenómeno ustedes ya lo conocían, ¿sí? ¿Recuerdan qué ocurría con las funciones constantes? Mandan a todo un intervalo que es de longitud 1 en un ¿qué? En un punto, que es de dimensión 0. ¿Vale? Y ustedes caracterizaron estas funciones constantes con la derivada. Está pasando algo muy parecido aquí. De hecho, creo que me podría atrever a asegurar que si tiene una función con estas propiedades y manda a G en alguna otra línea o algún ente unidimensional, la derivada tiene que ser 0. ¿Vale? Bueno, hasta aquí le dejamos. ¿Sí? Hasta aquí le dejamos. ¿Alguna duda, sugerencia, preguntas? ¿No hay? No, me parece que no. Bueno, nada más comentó que lo de la factorización del Laplace, bueno, del operador de Laplace viene en el alfa, ¿verdad? Ajá. La operación como tal no viene, la factorización como tal no viene. Te hablan de los operadores de Cauchy-Riemann y el operador de derivación, pero la factorización puedes hacerla tú mismo. Toma la función, aplícale el operador de Cauchy-Riemann, luego aplica el operador de Laplace y se agrega una hipótesis más, que la función sea de clase C2, porque en el momento en que las parciales de segundo orden son continuas, estas van a poder conmutarse. ¿Sí? Entonces, en ese momento, algunos términos de este producto se van a cancelar. Es muy parecido a cuando ustedes hacen el producto de z por z barra. Les va a dar la norma al cuadrado. En nuestro caso va a ser un cuarto del operador de Laplace. Haz el cálculo directo. No sé si venga esto en el Alfors. Voy a buscar si viene alguna factorización de este tipo y ya les enviaré el material. Pero viene, es por cálculo directo, ¿vale? Ok, profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta?
No, al parecer no, ¿verdad? Bueno, No, entonces, de mi parte no. bueno, muy bien, ya no hay preguntas. Entonces ya vamos mejorando. Miren, ya estoy aguantando más tiempo. Nos vemos, compañeros. Que tengan muy buena tarde. Repasen el material, repasen los temas, porque vamos a jugar con Kahoot. Recuerden, eso va a contar un porcentaje de su evaluación parcial, el 10%, ¿vale? Repasen los conceptos, repasen los ejercicios que ustedes tienen, hagan los que se les dejó de tarea, porque Kahoot solamente les daría quizá 30 segundos o un minuto para contestar, ¿vale? Y son conceptos que hemos platicado ahorita. Bueno, entonces nos vemos, compañeros, que tengan muy buen fin de semana, porque nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.